Aquí vamos a ver ahora una diapositiva muy interesante de Gannon que nos resume qué factores me están modificando frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca nos debemos acordar de una característica del corazón que se llama cronotropismo. Siempre que hablo de frecuencia cardíaca tengo que recordar el cronotropismo. Todo lo que me aumente la frecuencia cardíaca será un estímulo cronotrópico positivo, todo lo que me baje la frecuencia cardíaca será un estímulo cronotrópico negativo. Ya hablamos de bulimia, ya hablamos de inotropismo, ahí hablamos de cronotropismo, pero hay otras características del corazón que de pronto no hemos mencionado. El dromotropismo. El dromotropismo es la característica de la conductividad de la corriente del corazón. Todo lo que me acelera la conducción de la corriente del corazón es un estímulo dromotrópico positivo. Todo lo que me enlentece la corriente del corazón es un estímulo dromotrópico negativo. Y tenemos el otro concepto que es el batmotropismo. Batmo, con B larga como Batman. Batmotropismo. El batmotropismo se refiere a la excitabilidad del corazón. Todo lo que me aumente la excitabilidad del corazón será un estímulo batmotrópico positivo. Todo lo que me disminuya la estimulación o excitabilidad del corazón será un estímulo batmotrópico negativo. Muy bien. Aquí vamos a ver un concepto fundamental también importante, y es que el corazón intenta regular, si quieres también el corazón intenta regular el flujo, como habíamos mencionado, a los diferentes tejidos, y esta regulación puede hacerse por mecanismos de autorregulación local o puede hacerse por mecanismos sistémicos. Y los mecanismos sistémicos tienen que ver con la parte del sistema endocrino y del sistema ambiental. Esos son los dos mecanismos que nos están manejando en este aspecto. Entonces, si yo quiero manejar el control cardiovascular completo, yo tengo hormonas que me controlan la función cardiovascular. Hormonas como la adrenalina, acetilcolina, las hormonas esteroideas, las hormonas tiroideas que veíamos el semestre pasado. Todas esas son hormonas que me están controlando la función cardiovascular. Y el sistema neural, hay centros en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso autónomo que me están controlando las funciones del sistema cardiovascular. Y a nivel de autorregulación son mecanismos locales que me controlan el funcionamiento de este sistema. Por ejemplo, cuando hablamos de autorregulación, vamos a referirnos a un objetivo fundamental que tiene nuestro cuerpo, y es el mantener el flujo sanguíneo constante a los tejidos. Ese mantener el flujo sanguíneo constante a los tejidos se obtiene a partir de dos teorías. Hay dos teorías que nos dicen cómo nuestros tejidos mantienen un flujo sanguíneo constante. Una teoría se llama la teoría miógena, y la teoría miógena dice que el que me ayuda a controlar este flujo constante es el músculo liso de los vasos sanguíneos arteriales. El músculo liso de los vasos sanguíneos arteriales. Y mira la teoría, ¿qué es lo que dice? Si yo aumento la presión de perfusión a mis tejidos, obviamente voy a distender las arteriolas y las arterias, y en respuesta va a aumentar el flujo. Para evitar ese exceso de flujo, el músculo liso del vaso sanguíneo hace vasoconstricción. De esta manera controla el flujo, que podría estar exagerado por el aumento de la presión. Lo contrario también ocurre. Si a mí se me baja la presión, pues yo voy a tener menos distensibilidad o menos capacidad de distender los vasos arteriales. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que le va a llegar poco flujo a los tejidos. Entonces, ¿qué hace la capa muscular miógena o del músculo liso? Se relaja generando vasodilatación. Y al generar la vasodilatación, entonces compensa el potencial o la potencial disminución del flujo que puede ocurrir. ¿Sí? Pero si él aumenta la presión de las arterias, ¿cómo se aumenta la presión total de la sangre interior del cuerpo? Claro que sí, aumentaría la presión y aumentaría el flujo. Y eso podría ser contraproducente, una hiperfiltración o una hiperperfusión. Entonces, lo que hace el organismo es producir vasoconstricción en las arteriolas y en los capilares de llegada de la sangre a los tejidos. En el sitio donde va a llegar la sangre a los tejidos, de esa manera autorregular esa cantidad enorme que podría llegar. Entonces, todo con el fin de mantener a nivel tisular el flujo constante. La otra es la teoría metabólica,
que nos dice que no es solamente la capa muscular lisa de los vasos sanguíneos, sino también podrían ser sustancias que generan efectos de vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, si a mí se me baja la presión arterial, yo necesito mejorar la perfusión a los tejidos, entonces yo libero sustancias vasodilatadoras a nivel tisular para que aumente más el flujo. O si a mí se me aumenta la presión arterial y eso podría generar un hiperflujo, yo lo que hago es disminuir esas mismas sustancias vasodilatadoras para que entonces se genere lo contrario, vasoconstricción y regule el flujo. O sea, para no perderse, usted debe pensar que el objetivo es mantener un flujo sanguíneo constante en los tejidos. Ahí vamos, mírenlas acá. ¿Cuáles son las sustancias vasodilatadoras descritas? ¿Cuáles son las sustancias vasoconstrictoras descritas que me pueden modificar esa perfusión, que me pueden modificar la resistencia vascular periférica? Entonces, miren, sustancias y fenómenos que generan vasodilatación a nivel arterial, arteriolar. La hipoxia. La hipoxia me va a generar vasodilatación a nivel cardiovascular, arteriolar. La acidosis me genera también vasodilatación. La hipercapnia, que es el aumento de las concentraciones de CO2, me genera vasodilatación. La hiperosmolaridad me genera también vasodilatación. La hipertermia, la fiebre, me genera vasodilatación. Que es una persona con hipertermia, todo chapetito, todo rosadito, eso es una vasodilatación que tiene, para tratar de hacer perder calor en el cuerpo. La hipercalemia, o sea, el aumento de potasio, me genera vasodilatación. La histamina, que es la sustancia involucrada en las reacciones anafilácticas, va a generar vasodilatación, a veces tan severa que produce hipotensión severa y produce aumento de la longitudinez y aumento de las secreciones bronquiales, etc. El óxido nítrico, que dicen que es el más potente vasodilatador descrito hasta ahora. Las radicininas también son vasodilatadoras. La noradrenalina, actuando sobre receptores beta 2 del sistema simpático, produce vasodilatación. Y la sustancia P, que es un mediador de dolor, también tiene un efecto en la vasodilatación del vaso. Miremos vasoconstrictores. ¿Qué vasoconstrictores tenemos? Tenemos vasoconstrictores como la serotonina, como la endotelina. Se dice que la endotelina es el más potente vasoconstrictor conocido hasta ahora. La misma noradrenalina, pero esta vez actuando sobre otro tipo de receptor, que es el receptor alfa 1, produce vasoconstricción. La adrenalina produce vasoconstricción, la angiotensina 2, la ADH, que es la famosa vasopresina, hormona antidiurética, produce vasoconstricción, y la hipotermia. La hipotermia produce tanta vasoconstricción que ustedes han visto en Nat Geo y en todos estos programas, como cuando suben a las grandes alturas y se pierden en medio de esas colinas frías, termina generándose tanta vasoconstricción a nivel periférico que pueden terminar con necrosis de la nariz, con necrosis de los dedos de los pies o de las manos, con amputaciones, porque el frío genera una severa vasoconstricción periférica. Muy bien. El sistema adrenina-angiotensina-aldosterona es un sistema vasoconstrictor y hipertensor por excelencia. Y eso lo revisamos el semestre pasado, cómo la prorrenina se convierte en renina y cómo la renina actúa sobre el angiotensinógeno, que es una proteína plasmática, para convertirse en angiotensina 1. Angiotensina 1 que no es biológicamente activa. Y esta angiotensina 1, ¿cómo pasa a angiotensina 2? Gracias a la famosa ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. Y esta ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, que me hace pasar a angiotensina 1 a angiotensina 2, esta angiotensina 2 es biológicamente activa y es un potente vasoconstrictor y es una sustancia mitogénica, favorece mitosis, favorece proliferación celular. Es una sustancia que puede estar involucrada incluso en la hipertensión, en la hipertrofia del músculo cardíaco. Es un paciente que tenga exceso de angiotensina 2 va a crecer por efecto mitogénico, va a crecer el músculo cardíaco y eso no conviene, la hipertrofia no le conviene al individuo. Y esa angiotensina 2, ¿cómo termina actuando en la corteza suprarrenal para estimular la liberación de aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona, Alejandro? La hormona es un diurético o antidiurético.
Exacto, la aldosterona, muy bien Alejandro. La aldosterona retiene sodio y retiene agua. Me aumenta la bulimia, me aumenta el volumen latido, me aumenta el gasto cardíaco, me aumenta la presión arterial. Pues eso es lo que hace la aldosterona. Me retiene sodio, me retiene agua y me elimina potasio. Un exceso de aldosterona nos va a terminar produciendo hipertensión arterial. Este mecanismo todo lo tenemos. ¿Qué pasa con los hipertensos? Lo tienen en exceso. Tienen exceso de actividad de enzima convertida en angiotensina, exceso de producción de angiotensina 2, exceso de producción de aldosterona. No todos los hipertensos. Los hipertensos que tienen tendencia a hacer hiperaldosteronismo o exceso en la activación de esta enzima. Miren que esta enzima ECA fue tan importante su descubrimiento que cuando se bloquea se disminuye la cantidad de angiotensina 2 y de aldosterona y ejerce un efecto muy importante antihipertensivo. Muy bien, y lo que veíamos ya para finalizar, que como cansados ustedes, ¿no? Ya para finalizar esta primera partecita, lo que tiene que ver con el efecto de los vasoreceptores. Como los vasoreceptores, que son terminaciones nerviosas adaptadas a detectar cambios en la presión arterial, que tenemos en la vena cava superior e inferior, en la aurícula derecha y en la izquierda, en el ventrículo izquierdo, en las venas pulmonares, en el callado de la aorta y en el seno carotidio, que es el más importante. Está adaptado para mirar cambios en la presión arterial y al ver y detectar cambios en la presión arterial nos modifica la resistencia vascular periférica y nos modifica también la frecuencia cardíaca modificando el gasto cardíaco. De hecho, ustedes recordarán, esto lo vimos el semestre pasado, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, de hecho ustedes recordarán que el seno carotidio tiene como función detectar cambios en la presión arterial a partir de cambios en la tensión sobre su pared. Recuerden que el seno carotidio produce una descarga tónica. Si se aumenta la tensión de la pared del seno carotidio, se aumenta la descarga del seno carotidio. Si se disminuye la tensión del seno carotidio, se disminuye la descarga en el seno carotidio. Esos son dos aspectos importantes. Pero recuerda que el seno carotidio se relaciona con la zona cardioinhibitoria y la zona vasomotora. La zona cardioinhibitoria es de naturaleza ¿qué? Vagal, parasimpática. Y la zona vasomotora es de naturaleza simpática. Recuerden que el seno carotidio estimula la zona cardioinhibitoria e inhibe la zona vasomotora. Y eso lo genera una respuesta refleja. Si a mí se me sube la presión arterial, se me sube la descarga del seno carotidio, se me sube la activación vagal, que como respuesta me va a bajar la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular y me va a normalizar esta crisis hipertensiva que me dio. O por lo menos me la va a hacer menos grave. Si a mí se me baja la presión arterial, se baja la descarga del seno carotidio, lo que hago es que libero la zona vasomotora, libero el sistema simpático y produzco una compensación. Estos reflejos que veíamos el año pasado vale la pena que lo retomemos de nuevo. Este capítulo se llama Regulación de la función cardiovascular del libro de fisiología de Gannon, donde todo esto que les dije está ahí colocado, puesto para que usted lo lea. Cuando algo me distiende las aurículas, la distensión de las aurículas produce un reflejo que me aumenta la frecuencia cardíaca y me baja la resistencia vascular periférica. Toda distensión de las aurículas y la manera en que yo puedo distender las aurículas es dándole líquido al individuo. Si hay mucha volemia, mucho retorno venoso es la llegada de sangre hacia las cavidades derechas, es el retorno venoso clásico, y eso me distiende las aurículas, pues las aurículas van a aumentar la frecuencia cardíaca y bajar la resistencia vascular periférica para evacuar ese exceso líquido. El reflejo de Bednich es un reflejo en el cual se le coloca líquido a un individuo con el único objetivo de ver los cambios en la frecuencia cardíaca. Se da uno cuenta, si yo aumento la volemia, se aumenta la frecuencia cardíaca como respuesta refleja. El reflejo de Henry-Brewer era un reflejo inspiratorio, un reflejo pulmonar, en el cual, si yo aumento mi frecuencia cardíaca, y eso lo hago al inspirar, cuando yo inspiro, genero en mi caja torácica una presión negativa, una presión de succión. Me traigo la sangre de los miembros inferiores, aumento el retorno venoso a mis cavidades derechas y entonces me aumenta la frecuencia cardíaca y como respuesta bajo la resistencia vascular periférica. El reflejo de Cushing, este sí que es importante para los que están en los servicios de urgencias.